puntos clave en la política pública para el fomento de la IP y la práctica colaborativa en salud en Colombia. Entonces, vamos a ver, pues, qué referentes, qué documentos, qué encuentros se han desarrollado en el país que dan una luz acerca de los elementos de política pública que permitirán, sin lugar a duda, pues, el fomento y empoderamiento tanto de la educación interprofesional como la práctica colaborativa en salud en nuestro país y en sus diferentes regiones. Bueno, parto de este concepto fundamental. Definitivamente el siglo XXI se caracteriza por la consolidación de la sociedad del conocimiento que ya venía pues desde la segunda mitad, particularmente finales del siglo XX. Y cada vez más pues vamos conviviendo con unos flujos globales interdependientes de información y conocimiento. Esto hace que rápidamente pues los desarrollos, los desafíos, los aciertos que se tienen en otros contextos, pues son rápidamente revisados en cada uno de nuestros territorios y a partir de allí, pues podemos de esa manera realizar la adopción y la adaptación a nuestras necesidades territoriales de tal manera que se va generando pues estos flujos y también desde nosotros pues comenzamos a generar las experiencias, los desafíos, las maneras que los solucionamos para poder compartir con el resto de los países de la región y que de esa manera pues se fluya rápidamente pues la información y desarrollo. Y el campo particular de la educación interprofesional es sin lugar a duda uno de los que más ha sido influido en los últimos tiempos en los flujos de información y conocimiento en el campo de la educación médica y profesional en salud. Bueno, recordar acá algunos conceptos clave para poder entender cómo precisamente estos elementos estratégicos generales de otros países pues han impactado también en nuestras regiones y particularmente en Colombia. Bueno, recordemos este concepto que ya lo vimos por nuestras anteriores conferencistas, donde precisamente desde el Centro para el Desarrollo y Avance de la Educación Interprofesional, CAIPE, del Reino Unido, pues se definió, digamos, de los conceptos que más ha sido aceptado en el campo de la educación interprofesional en salud, particularmente pues atribuida a Barr y que planteaba que la educación interprofesional ocurre cuando dos o más profesiones aprenden con, para y sobre la otra para mejorar la colaboración y la calidad de los cuidados. Es decir, es un concepto donde queda claro qué es y qué no es, ya desde el propio concepto, la educación interprofesional y sobre todo los fines hacia dónde va dirigida, mejorar la colaboración y la calidad de los cuidados. Sin embargo, como todo se transforma, todo evoluciona y precisamente a partir de los intercambios que hemos tenido en estos procesos de flujos de información y conocimiento, no solamente con nuestra red EIP de las Américas, sino también con la red global de educación interprofesional y los diferentes, digamos, espacios que se han dado tanto a nivel de OPS como de la Organización Mundial de la Salud, pues ha permitido que estos conceptos se vayan renovando. Y yo quiero compartirles ahora que precisamente CAIPE en el año 2022 actualizó no solamente, digamos, las estrategias de cara al cumplimiento de lo que ellos llaman sus etapas críticas para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible con inmersión en los conceptos de educación interprofesional y práctica clínica y miren cómo nos provoca con este nuevo concepto tan importante en el que manifiestan que precisamente se mantiene gran parte de lo que ya estaba definido en el 2002, es decir, la educación interprofesional ocurre cuando dos o más profesiones aprenden con, para y sobre la otra para mejorar la colaboración y la calidad de los cuidados. Pero miren lo que añade de manera tan importante, de y con los usuarios. Y por tanto, ahí ya está resumiendo la importancia de la propia colaboración que se da en educación interprofesional, ya no solo con los equipos
propiamente de nosotros, sino también teniendo en cuenta para el desarrollo de nuestras misiones en los equipos expertos interprofesionales, pues precisamente las necesidades específicas que tienen los usuarios de los servicios, sean personas, familias y comunidades, pero además no solamente las necesidades sentidas y evidenciadas por los diferentes estudios epidemiológicos y sociosanitarios, sino también esas cualitativas, esas socioafectivas, esas humanas que son tan importantes y que en muchas ocasiones pues no tenemos en cuenta a la hora de desarrollar nuestros procesos de educación y de atención a las diferentes personas que pues están en los entornos en los cuales hacemos presencia. Pero además hay un segundo elemento importante de esta definición, y fíjense cómo plantea además la nueva definición de Kuiper, no solamente para la colaboración y calidad de los cuidados de y con los usuarios, sino también con los cuidadores de los sistemas y servicios de salud, asumiendo precisamente lo que ya nos había presentado la doctora Piedad con la quinta meta, donde precisamente desde la cuarta meta se incluyen los cuidadores, es decir, todos los que hacemos presencia en el campo de la salud, todos los que somos fuerza de trabajo en salud y que precisamente, pues, desde estas nuevas definiciones nos convertimos en cuidadores profesionales y ya hoy día interprofesionales para precisamente, pues, lograr esa colaboración y calidad de los cuidados en los sistemas y servicios de salud. Entonces, estas definiciones, pues, forman parte de los elementos que les estoy dejando dentro de los materiales referativos para que ustedes pues, puedan revisar y profundizar en cada uno de ellos. Ya desde el año 2010, la Organización Mundial de la Salud había definido, pues en gran medida, qué cosa era la práctica colaborativa en salud. También lo hemos visto ya en nuestro curso en presentaciones previas. Es decir, ocurre cuando varios profesionales de la salud proveen servicios integrales trabajando juntos de forma articulada, junto con pacientes, familias y comunidades para proporcionar la más alta calidad de la atención. Acá todavía no se hablaba de cuidados, sino se hablaba de la atención como proceso, y bueno, hoy día dentro de las metas globales, pues el producto de este proceso de atención, pues es precisamente el cuidado integral de la salud, teniendo en cuenta no solamente las dimensiones desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista financiero y también pues desde el punto de vista logístico general para el desarrollo de los sistemas y servicios de salud. Pero lo importante de esta definición preclara de la Organización Mundial de la Salud es que manifiesta que la práctica se da precisamente cuando varios profesionales interactúan y trabajan juntos, pero además junto con las pacientes, las familias y las comunidades. ¿Ok? Bueno, y aquí recordando nuevamente lo que ya habíamos conocido previamente, las metas globales, aquí un poco haciendo la trazabilidad en la línea de tiempo de cómo fueron evolucionando los diferentes momentos. Resalto nuevamente la cuarta, lo que se ha denominado la cuádruple meta, que incluye pues el bienestar, la satisfacción, el compromiso, la competencia de todos nosotros los cuidadores en salud, y además en la última etapa pues precisamente la apuesta hacia la salud universal, que se traduce fundamentalmente en la equidad en los sistemas y servicios de salud. Bien, bueno, de todo esto que he estado pues revisando y recordando y manifestando algunos elementos para poder pues comprender cuál es la situación que tenemos en Colombia frente a todo esto, quiero recordar y resaltar este importante modelo que sigue siendo el esquema fundamental para la formación y desempeño en los sistemas y servicios de salud desde una visión interprofesional. Y precisamente lo interesante de este sistema es que no solamente nos da una ruta que nos permite pues entender mejor de hacia dónde venimos y hacia dónde vamos cuando aplicamos las estrategias de educación interprofesional y práctica colaborativa en salud, sino además que asume claramente que la educación interprofesional es una estrategia de mediación para obtener finalmente
pues precisamente ese propósito, ese fin, ese objetivo fundamental, que es lograr la colaboración permanente dentro de los servicios de salud, es decir, en la práctica colaborativa, a través de, como nos enseñó ya la doctora Piedad, de equipos expertos que permitan pues precisamente impactar de manera satisfactoria los diferentes indicadores de salud, pero sobre todo la satisfacción de las personas, familias y comunidades y cuidadores. Vuelvo, insisto, no se nos puede olvidar ese concepto, que hacemos parte de los sistemas y servicios de salud. Bueno, este documento es fundamental y se puede afirmar sin duda alguna que se convirtió desde su primer informe de resultados, que fue un informe inicialmente solo discutidos a nivel de los elementos de política pública internacional y particularmente en el Foro de Salud Global del año 2010, se dio la primera perspectiva, allí se hicieron algunas recomendaciones y finalmente en el año 2014 se presenta nuevamente al Foro de Salud Global y a partir de allí pues comienzan a aparecer diferentes publicaciones. Esta sin lugar a dudas es la más completa en nuestro idioma, publicada por la revista de Educación Médica Española y que ustedes pues pueden consultar totalmente a través de los enlaces que les he dejado, y también les estoy dejando pues el artículo referente en el que se manifiesta esto. Este artículo pues registra los resultados de la Comisión Internacional creada para la valoración del desempeño profesional en el siglo XXI, y precisamente a partir de esta comisión liderada por Julio Frenk, quien en ese momento era pues el director de digamos el decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard, junto a Lincoln Chey, que era pues digamos el principal responsable de los sistemas y servicios de salud a nivel de la Organización Mundial de la Salud en esa década, en esos años. Pues precisamente se obtiene como resultado, con un grupo de 13 colaboradores más, es decir, la comisión eran 15 expertos globales de diferentes países y diferentes profesiones y posturas, la consecución de un informe que en este artículo pues les dan el nombre de Profesionales de Salud para un Nuevo Ciclo, transformando la educación para fortalecer los sistemas de salud en un mundo interdependiente. Es decir, vamos haciendo ya enlace con lo que les había comentado inicialmente al origen de nuestro encuentro. Y lo importante es que cuando ellos analizan todas las variables que son necesarias para alcanzar las nuevas apuestas en el campo de la salud, es decir, mejorar los procesos de la atención en salud para lograr como productos un mejor cuidado de la salud de personas, familias, comunidades y cuidadores, los 4 elementos que ya hemos hablado, pues precisamente, miren ustedes en la primera columna, dentro del gráfico, en la primera representación, cómo precisamente a lo que apela esta comisión es que dentro de las principales reformas que hay que hacer a nivel global y por supuesto adaptar en cada uno de nuestros países y regiones, es precisamente pues transformar curricularmente nuestros programas para hacerlos cada vez más coherentes con las competencias profesionales y académicas necesarias para cumplir con las necesidades de los sistemas y servicios de salud. Y en segundo lugar, la educación inter y transprofesional. Es decir, lograr además no solamente de la formación y competencia, de una manera individual en cada uno de nuestros aprendientes en el ámbito de la salud, sino fundamentalmente centrado en procesos de formación conjunta, aplicando precisamente la estrategia de educación inter y transprofesional que introducen ellos pues en su informe y comisión. Bueno, hacen todas estas otras importantes recomendaciones que ustedes también podrán consultar en el documento de referencia que les dejo. Finalmente, la meta para lograr un verdadero cambio en los procesos de formación en salud están centrados por una educación profesional transformativa e interdependiente para la equidad en salud. Es decir, todo lo que hemos visto que se va, pues, en ese sentido, pues, alineando en favor de buscar esa situación en el país. En este documento, además, se manifiesta, se retoma algo de que desde, digamos, desde lo que se ha sido las comisiones de
before Flexner, es decir, y todo lo que se ha venido desarrollando antes y después de la doctrina flexneriana, que todavía sigue siendo la fundamental en la formación en educación médica y en la mayor parte de las profesiones en las ciencias de la salud. Pues precisamente ellos resumen que finalmente el objeto fundamental de los importantes aportes de Flexner, que en su momento fueron de una innovación, de un talante, de una importancia trascendental, pues era fundamentalmente enfocarse en la formación de expertos disciplinares que tuvieran pues las mejores calidades técnicas para asumir la misión pues de el cuidado de la salud en esa época pues asumida fundamentalmente con los procesos patocéntricos y de curación fundamentalmente bajo un modelo biomédico muy sistematizado, muy sustentado en las ciencias, sobre todo en las ciencias básicas, y que generaba pues precisamente unos estándares de formación y práctica pues a este primer nivel formativo. Posteriormente recogen la comisión de expertos que pudiéramos hablar que transitamos a un segundo momento importante en la formación en educación médica y profesional en salud en general, a partir de todo lo que ocurrió posterior a la Segunda Guerra Mundial y todos los empoderamientos en derechos que vino pues desarrollando la humanidad, y allí pues nuevamente se hace una importante recuperación de valores para la formación profesional en salud, centrado fundamentalmente en la ética, en los componentes iniciales de la bioética y en el humanismo, que ya en ese momento se empezaban a ver pues que eran elementos que el propio paradigma informativo en alguna medida pues no permitía que se expresaran en su adecuada magnitud, dado su dada su fundamentación principalmente pues en las teorías neopositivistas, de tal manera que ya acá con este paradigma formativo, en todo ese momento importante que vivió la humanidad para la recuperación de derechos, pues precisamente se considera que lo más importante era formar, además de expertos disciplinares, profesionales integrales con suficientes valores en estas tres dimensiones que les acabo de decir: éticas, bioéticas y humanísticas, que permitiera pues precisamente consolidar nuestro proceso. Finalmente, en el año 2010, como les había dicho, la Comisión Internacional pues comienza a dar sus primeros informes, y su primera tesis, su primera defensa, es que estábamos abocándonos en un nuevo paradigma, que era el paradigma transformativo, que si bien incluía el paradigma informativo, porque no renunciamos a formar expertos disciplinares, y muchísimo menos el paradigma formativo con la formación de profesionales de salud con los valores requeridos en esas tres grandes dimensiones de la ética, la bioética y el humanismo, pues había que ir más allá y había que transitar de una postura pasiva frente a las necesidades de sistemas y servicios de salud, donde simplemente éramos unos oferentes en gran medida pasivos frente a las necesidades en salud de personas, familias, comunidades y de nosotros mismos, para poder precisamente avanzar a lo que se denomina pues nuestro nuevo rol, nuestro nuevo desempeño, nuestro nuevo desafío, que es ser líderes colaborativos, formando parte de equipos expertos en salud que precisamente pues podamos atender nuestras necesidades y la de todos los usuarios, personas, familias y comunidades de nuestros entornos. Este documento, y como les decía, las improntas que se presentaron en primer lugar en la Comisión Internacional de Salud Global y luego en diferentes organismos multilaterales del Sistema de Naciones Unidas, particularmente la Organización Mundial de la Salud, en la UNESCO también se presentó, y en otras agencias, pues permitió que se fuera ganando en conciencia global sobre la necesidad de esto, de tal manera que la 69 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 2016, pues plantea, desarrolla y presenta la nueva Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la Salud Personal Sanitario 2030, es decir, lo que ellos llaman la nueva estrategia para alcanzar precisamente no solo las metas de desarrollo sostenible, sino además los desafíos de brecha, los desafíos acumulados que tenemos en cada uno de nuestros países y regiones. Y, oh sorpresa, plantean dentro de las tres grandes estrategias para alcanzar este cambio,
precisamente el desarrollo de procesos de formación y prestación en salud centrados en educación interprofesional y práctica colaborativa en salud. También les dejo este material como referente para que lo puedan revisar. Pues en respuesta a esto, la Organización Panamericana de la Salud, pues por supuesto no nos íbamos a quedar detrás en el planteamiento y la revisión de estos estándares globales que se estaban dando, de estos debates, y así en el marco de la 29 Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada en julio de 2017, uno de los principales puntos del orden del día fue precisamente el análisis de cómo estaba la fuerza de los recursos humanos en salud, como llamamos acá en la región de las Américas, o en Colombia la llamamos talento humano en salud, pero en general en la región le denominamos recursos humanos para la salud, y precisamente se saca un importante, dentro del orden del día, se aprueba la nueva estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, donde se registran gran parte de las apuestas de la estrategia global y para el 2030 de recursos humanos, y particularmente también se hace énfasis en la interprofesionalidad. O sea, este es el concepto que más maneja esta estrategia, la interprofesionalidad, tanto en la formación como el desempeño de los recursos humanos para la salud. Así lo encontrarán ustedes en el documento. Bueno, ¿y cómo estamos en el panorama nacional? ¿Qué ha pasado en el panorama nacional frente a todos estos elementos? Pues bien, en el país a la par se venía dando un proceso muy importante a partir de diferentes procesos para el reconocimiento de la salud como derecho fundamental, que conllevan finalmente a que en febrero de 2015 se logre pues la aprobación, la presentación de la ley estatutaria número 1751, promedio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. En el marco de esta importante ley que le da pues este carácter a la salud en nuestro país, pues precisamente yo quiero resaltar el capítulo 3 que aborda pues lo correspondiente a profesionales y trabajadores de la salud, y dentro de ellos pues quiero resaltar en el artículo 17 que precisamente pues empodera la autonomía profesional y que plantea, bueno, que esta debe desarrollarse ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica, y complementa en el artículo 18 que además, como mismo merecen respeto y dignidad los usuarios de nuestros servicios, asimismo los profesionales y el resto de los trabajadores de la salud en el país, bajo condiciones laborales justas y dignas, pero además, muy importante, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades institucionales. Es decir, se nos da allí pues un marco de referencia que, aunque de manera directa no hace importancia o resalta lo correspondiente a la interprofesionalidad, sí nos da el pie de la necesidad de estabilidad y facilidades para la formación en el país. Bueno, frente a todo esto, en el país pues comienza a aparecer diferentes voces de la necesidad de también en el país pues desarrollar la educación interprofesional, y particularmente a partir de, digamos, de todas esas iniciativas se organiza un primer taller nacional, fundamentalmente a partir de la interacción del Ministerio de Salud, o liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y como invitados al Ministerio de Educación, la representación de OPS Colombia, en junio de 2017. Allí, pues, este primer taller nacional, que se desarrolla en Bogotá, trata de responder a este interrogante: ¿cuáles son las experiencias en educación interprofesional en salud en Colombia? Y aplicando los criterios de CAIPE y aplicando además los criterios de la red internacional, la red global de educación interprofesional, se llega a la conclusión que en ese momento, de las 87 respuestas que se obtuvieron, solamente 6 podían tener verdaderamente unos indicios, unos elementos, unos avances en educación interprofesional. El resto solamente pues eran más
del campo de la interdisciplinariedad, es decir, eran más de trabajo interdisciplinario que verdaderamente de trabajo de formación interprofesional y de prácticas colaborativas. Y a partir de ahí, de esas 6 experiencias, pues precisamente nos hicimos en el marco de ese taller esta importante interrogante. Bueno, y entonces, ¿cuál es la educación interprofesional en salud que requiere Colombia y cómo vamos precisamente a dinamizarla? Esa era, pues precisamente, digamos, el compromiso que surgió de ese primer taller. Se organizaron entonces a partir de ese momento comisiones de trabajo. Nos correspondió hacer parte de una de ellas y además de esto, pues finalmente a partir de la experiencia que tenía en educación interprofesional, como bien ella resalta en muchos foros, sin saber que se llamaba así, pues en torno a la seguridad del paciente, mi querida coequipera, la doctora Piedad Serpa, pues se crea una comisión que atiende fundamentalmente, pues cuáles son las principales experiencias de práctica colaborativa. Es la primera vez que se comienza a hablar de práctica colaborativa formalmente dentro de nuestros sistemas y servicios de salud, buscando precisamente esas interacciones no jerárquicas, esas interacciones precisamente que nos permitieran avanzar en esa dirección. Y así, pues, nos dimos cita nuevamente en el año 2018, en esta ocasión ya en el formalmente segundo Taller Nacional sobre Educación Interprofesional. Aquí ya tuvimos más actores, no solamente la academia, sino además los prestadores de salud, las diferentes asociaciones de los prestadores de salud, de las empresas promotoras de salud, de los diferentes ambientes. Y allí se lanza, entre otras cosas, pues un importante desafío de parte de la doctora Gina Watson, en ese momento pues la representante principal de la oficina OMS Colombia, y planteaba que había que trascender de la organización y de la visión que estábamos teniendo en el país para lo correspondiente al empoderamiento de la IP, dirigida fundamentalmente al ambiente hospitalario, a los equipos interprofesionales hospitalarios, para también abrirnos a el abordaje de los determinantes sociales en salud a través de procesos articulados en salud pública y comunitaria que permitieran el trabajo, la formación, el trabajo interprofesional con particularmente profesionales de todos los perfiles y de todas las carreras, dada la participación de ellos en los diferentes procesos en salud. Para eso, pues se trajo, digamos, la OPS-ON, financió y nos trajo una presentación interesantísima de un experto que en Brasil habían logrado ya pues la conformación de una nueva estructura, una nueva universidad, donde precisamente la formación desde el primer año hasta el último tenía un enfoque totalmente interprofesional, donde en el abordaje de los diferentes determinantes de salud, pues interactuaban, entraban y salían a la ruta formativa profesiones de perfiles muy diferentes, como de las ciencias económicas, las ciencias ambientales, la ingeniería y por supuesto los diferentes programas en salud, pero además con una fuerte, un núcleo de, digamos, transversal de las ciencias humanas, sociales y humanas que permitían pues precisamente abordar todos estos aspectos. El otro elemento interesante que surgió desde ahí pues fue el compromiso tanto del Ministerio de Salud y Protección Social como del Ministerio de Educación Nacional, pues de comenzar a estructurar el Plan de Acción Nacional para la IP en Colombia. Y en ese sentido se comenzó tímidamente, digamos, a hacer los primeros objetivos, metas, indicadores, para poder avanzar en esa dirección. Y nuevamente recibimos en nuestra casa, en la Universidad de Santander, en Bucaramanga, en noviembre de 2019, pues el tercer Taller Nacional de Educación Interprofesional, donde se presentan los primeros esbozos por parte de la Dirección de Desarrollo de Talento Humano y Salud de lo que podría ser el Plan Nacional y la primera política pública de educación interprofesional en Colombia, pero que todavía no estaba totalmente pues culminada, sino los esbozos fundamentales en ese sentido para esta dimensión. Y en segundo término, pues miren ya como en ese evento, con una participación todavía más nutrida
de diferentes representantes, tanto de los ambientes académicos como de del sector prestador, pues desarrollamos las primeras experiencias en EIP y prácticas colaborativas en salud, que nos permitió además pues organizar un folleto resumen con todas las principales resultados en ese sentido, y además contamos con la presencia de importantes invitados internacionales y particularmente de el doctor que en ese momento ocupaba la representación del programa de educación interprofesional a nivel de la Oficina Sanitaria Panamericana. Bueno, ¿qué documentos ha habido en el país que nos permiten? Bueno, posteriormente a esto nos quedamos de encontrar en el año 2020, a fines de diciembre o a fines de noviembre o diciembre, precisamente en el eje cafetero de Colombia, pero bueno, la llegada de la pandemia y sus implicaciones, pues no facilitaron que se desarrollara pues este cuarto encuentro que estaba previsto para desarrollarse en esa región de nuestro país. Bueno, ¿qué otros antecedentes hay para una política pública en Colombia? En particular, en el año 2017 se hace una reunión muy importante en Montería, donde participan de manera directa o primaria los principales decanos y directivas académicas de las diferentes facultades y escuelas de medicina adscritas a las COFAMI. Y en el marco de esta reunión, que precisamente se llega a un grupo de recomendaciones, de los cuales hay dos que tienen una directa participación en el tema que nos convoca, y es precisamente la necesidad de empezar a formar líderes colaborativos en Colombia, de conformidad con lo que habíamos visto a nivel de los estándares globales y de particularmente el informe de la Comisión Internacional. Y en segundo lugar, pues a la necesidad de transformar las prácticas formativas, no solamente las prácticas de ciencia de servicios, sino las prácticas formativas en general, buscando una mayor coherencia y una mayor pertinencia en la formación de nuestro talento humano, tanto de pregrado como de posgrado, para responder a las necesidades reales del sistema de servicios de salud, pero sobre todo de sus usuarios, sus necesidades objetivas y sentidas, para poder pues avanzar en ese sentido. En ese momento se había pues se había enunciado la ley estatutaria de la salud, se había promulgado, y por tanto había que dar respuesta desde también desde la academia, pues a estas necesidades. Y así se crea la Comisión para la Transformación de la Educación Médica en Colombia, que acogiendo pues las recomendaciones de la Comisión Internacional, de la resolución de la Organización Mundial de la Salud, de la estrategia de la OPS para la región de las Américas, pues surge esto que es antológico en la educación médica en Colombia, se llama Documentos de Recomendaciones para la Transformación de la Educación Médica en Colombia. También se los he adjuntado en sus marcos de referencia. Este documento, pues, y por tanto la comisión, o sea, la comisión y por tanto el documento, estuvo integrado por diferentes autoridades del país, encabezados por los viceministros de Salud y de Educación respectivamente, pero además representantes importantes de la Academia Nacional de Medicina, del Tribunal Nacional de Ética Médica, de las diferentes academias, de la ASCOFAME, de las asociaciones de estudiantes de pregrado y de la ANIR, de los estudiantes de internos y residentes, también representantes del Consejo General de Sociedades Científicas para la Salud, de tal manera que diferentes visiones comienzan a pensar en eso. Y a partir de este documento de recomendación, pues precisamente quiero resaltar algunas de ellas que me parecen muy importantes. En la página 16 de este documento que ustedes disponen en esta bibliografía, se plantea la necesidad de avanzar en Colombia hacia la educación interprofesional y transprofesional, que a su vez permita el desarrollo de relaciones de colaboración no jerárquicas dentro de equipos efectivos en salud. Página 16. En la página 19 verán que se resalta la necesidad del aprendizaje colaborativo para adquirir destrezas para el trabajo en equipo. En la 27,
pues ya más enfocado en los procesos de formación a nivel de posgrado, se plantea la necesidad de que los residentes pues sean capaces de tener una postura importante de desarrollo de los aprendizajes informativos, formativos y transformativos que permitan pues que se haya una formación en valores y principios, en interprofesionalidad y trabajo en equipo nuevamente efectivo. En la página 28 la comisión resalta que precisamente para poder alcanzar eso en el país es necesario desarrollar unos cambios estructurales en el marco de nuestros sistemas y servicios de salud, pues que en alguna medida permitan la alineación de lo que plantea la Ley Estatutaria de Salud de fundamentalmente empoderar los derechos de las personas, familias y comunidades y luego reorganizar el sistema en función de las necesidades de los mismos. Y que para esto, pues, es muy importante la práctica y el diálogo colaborativo para generar verdaderos mecanismos de gobernanza del sistema y servicios de salud. Finalmente, también resalto que en la página 29, pues, se plantea de manera ya tácita la necesidad de estructurar nuestros planes de estudio que permitan la formación, la más alta formación intelectual, emocional y técnica de nuestros residentes, que además se formen dentro de equipos de trabajo eficientes de manera interprofesional. Es decir, es la primera vez que de manera tácita, de manera explícita, pues se aborda esto ya en nuestro país. A su vez, a partir de esta comisión, pues la comisión revive un órgano que había existido ya en el país, pero que se había abandonado en las últimas 2 décadas, que es el Consejo General de Educación Médica. Se crea, se aprueba nuevamente su funcionamiento, fundamentalmente con digamos, la estrategia técnica de la ASCOFAM, pero además se integra por representantes, como les había dicho, de la Academia Nacional de Medicina, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de la Asociación de Universidades del país, de las asociaciones de estudiantes de pregrado y de posgrado en las comisiones correspondientes y de las asociaciones de los profesionales en salud en la última comisión. Y se crean 3 salas permanentes, que son la sala de pregrado, la sala de posgrado y la sala de desarrollo profesional permanente. A partir de este trabajo, pues comienzan a aparecer diferentes, digamos, análisis y sugerencias para dar cumplimiento a lo que había recomendado la Comisión Técnica para la Transformación de la Educación Médica en Colombia. Quiero aclarar que cuando hablamos de educación médica no solamente formación médica, sino en sentido amplio la educación médica transprofesional en el país para todo el resto de los perfiles en salud. Y así las cosas, han surgido 4 importantes documentos que en alguna medida, como tienen la presencia de todos estos actores, se pudieran considerar que son los primeros, digamos, los primeros avances en la documentación para una política pública en Colombia, y que está dada fundamentalmente porque para eso se han emitido recomendaciones importantes a nivel de la formación en pregrado, recomendaciones en la formación de posgrado y finalmente recomendaciones en el desarrollo profesional permanente. En todas ellas, de una manera u otra, en todas se habla de interprofesionalidad y trabajo colaborativo efectivo, es decir, empoderando precisamente esto. Pueden ampliar todo lo que ustedes quieran en este enlace sobre los trabajos y los trabajos previos de cada una de estas salas permanentes y los trabajos subsecuentes a la puesta en práctica de estas documentaciones, pero además yo también se las compartí dentro de los referentes que sugiero para que ustedes los tengan en su biblioteca personal sobre este importante tema. Y de manera muy especial, yo quiero hablarles de que en el primer documento, en las recomendaciones para el futuro de la educación médica en Colombia, se habla que necesariamente tenemos que desarrollar, y aquí hay un concepto que rompe en alguna medida lo que venimos hablando, y es comunidades de práctica y aprendizaje. ¿Por qué? Porque se defiende como concepto del CEGEN que el aprendizaje en ciencias de la salud, como pienso que en todas las diferentes áreas del conocimiento, es permanente durante la vida de una persona.
Y entonces se quiere empoderar en el país que las comunidades de práctica y aprendizaje las comenzamos a integrar desde el pregrado, pero nos acompañarán por siempre en el desarrollo de nuestras tareas misionales en los sistemas y servicios de salud, y finalmente allí también se dan espacios permanentes para nuestro aprendizaje en las diferentes ámbitos de desempeño. Y plantean que hay dos dimensiones importantes a tener en cuenta. La primera, la intraprofesional, que se da necesariamente en torno a las comunidades que se generan entre los profesores, los residentes, los especialistas dentro de una determinada área, en este caso de la medicina, de acuerdo a las necesidades del contexto de los servicios de salud, y además teniendo en cuenta pues las necesidades, los valores, las preferencias de nuestros pacientes. Y en segundo lugar, la interprofesional, o sea, siguiendo lo que ya conocemos, para precisamente interactuar dentro de la formación en nuestras pasarelas académicas con profesionales en formación del resto de los programas en salud y de otras áreas de conocimiento. Fundamentalmente esto, pues para lo que ya habíamos hablado de manera importante, el abordaje de los determinantes sociales en salud en los espacios de salud comunitaria y salud pública. Y que se planteaba además que había tres estrategias fundamentales, tres dinámicas fundamentales para alcanzar esto. En primer lugar, pues las clases presenciales. Bueno, hoy día ya que conocemos que son clases presenciales físicas y remotas, incluso combinadas, que son las híbridas, cada vez más frecuentes en nuestros espacios académicos, y que además esto permitía consolidar pues clases en espejo a nivel local, nacional e internacional con comunidades afines para el desarrollo de determinadas temáticas. Que estas clases presenciales podían o pueden tener un componente, digamos, tradicional de clases magistrales, pero sobre todo lo que pretendemos es crear espacios de interacción entre profesores y estudiantes y entre estudiantes y estudiantes, donde verdaderamente a partir de actividades o planteamientos problemáticos previos, pues podemos desarrollar estrategias de aprendizaje invertido, donde nuestros estudiantes pues llegan a estos talleres a resolver las problemáticas que previamente le hemos orientado, difundido y orientado para una adecuada presentación. Otro espacio que también tenemos que buscar e identificar, tanto para la intra como la interprofesionalidad, son las prácticas de laboratorio y los espacios de simulación clínica. Muy importante, sobre todo los espacios de simulación clínica, donde nosotros podamos desarrollar habilidades, conocimientos, actitudes, en última instancia, competencias de conjuntas colaborativas de nuestros profesionales en salud antes de que salgan a realizar las actividades de campo, tanto a nivel comunitario como directamente pues las prácticas clínicas en los servicios de salud. Y precisamente pues el endpoint de todo esto es que la formación en servicios de salud y en comunidad también tenga pues privilegiadas ambos tipos de comunidades de práctica y aprendizaje, tanto la intraprofesional, que sigue estando en el país altamente predominante en nuestros programas de formación, y además, pues las diferentes experiencias de formación interprofesional. Por supuesto, hay barreras para esto. Hay barreras propias, como nos ha explicado, como nos comentó Piedad desde el primer momento, la importancia de lograr armonizar todo esto pues con los estándares para la seguridad del paciente en los servicios y en nuestras comunidades. Pero además hay barreras, digamos, por ejemplo, nuestra escuela que ha venido y nuestra facultad que ha venido avanzando en estos elementos, pues hemos tenido serias dificultades con la aprobación de nuestros anexos técnicos, porque precisamente cuando les hemos incorporado el componente de interprofesionalidad, pues los lectores, los analistas que en el Ministerio de Educación Nacional hacen revisión de estos temas, pues en ocasiones no entienden qué es lo que se está planteando y por qué, si es un programa de medicina, se está hablando del equipo efectivo de formación para determinadas actividades. Y bueno, eso conlleva precisamente todavía esa falta de alfabetización en educación interprofesional que tenemos en el país, y mucho más aún en práctica colaborativa para los servicios de salud. Bueno, otro documento, otro referente importante que quiero resaltar
es la Política Nacional de Talento Humano en Salud, la cual es producto del trabajo, de un análisis, de unos consensos y finalmente del desarrollo planteado por la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud en julio de 2018. Esta Política Nacional de Talento Humano en Salud está muy alineada a lo que fue la Política de Atención Integral en Salud, la PAIS, que, como ustedes conocen, respondía fundamentalmente, fue la manera principal que planteó el gobierno para responder inicialmente a los requerimientos de la dar cumplimiento a lo planteado en la Ley Estatutaria de la Salud. Se gesta la PAIS, se gesta el primer modelo de atención integral en salud, luego modificado como MAITE para pues un mayor, digamos, enfoque territorial, pero fundamentalmente dentro de los documentos que se desarrollan está pues la Política Nacional de Talento Humano en Salud. Y en ese sentido, pues hay unos elementos de la política que también les comparto que quiero resaltar. Los manifestados en los numerales de gestión y desempeño, donde se plantea que precisamente es muy importante digamos, transformar la visión que se tiene en el país, donde la atención a los pacientes se hace desde una perspectiva muy particular de la profesión, o sea, muy intraprofesional, y que es muy necesario tener en cuenta esto, ya que no hay participación de otras profesiones y disciplinas que podrían aportar a la integralidad de la atención. En esos términos, un poco todavía muy ambiguo, se plantea en este capítulo de la política. Posteriormente, viene de manera descrita en el numeral 5.3 la capacidad resolutiva de los servicios y por primera vez se habla de equipos, en este caso, multidisciplinarios de salud. Es la primera manera que comienza en el país a hablarse, pues, en un campo de política, pues, precisamente de estos aspectos. Se habla de manera importante en la necesidad de conformar equipos multidisciplinarios de salud que fundamentalmente desarrollen su trabajo, su misión, como parte de lo que se llamó en estos modelos, ustedes lo recordarán, el componente primario o el prestador primario, y que permitía pues precisamente cumplir con una mayor capacidad resolutiva de los servicios primarios para el cuidado integral de la población. Y a su vez, se plantea en este capítulo, en otro momento, que se requiere procesos que permitan potenciar las capacidades individuales de cada uno de los integrantes que generen aprendizaje y sinergia en beneficio de pacientes y comunidades. En la política se plantean de manera importante tres grandes líneas de acción que tienen que ver pues con la educación interprofesional y la práctica colaborativa en salud. En primer lugar, dentro de las 10 líneas de acción, hay 3 que tienen pues, relación directa con estos aspectos. Y ellos pues retoman lo que ya en ese momento había planteado el primer documento de la Comisión para la Transformación de la Educación Médica en Colombia, del que ya les hablé, y que precisamente pues plantean que es muy necesario promover ajustes a los currículos de las profesiones del área de la salud para fortalecer competencias en temas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, gestión integral del riesgo en salud, enfoque intercultural y trabajo colaborativo e interprofesional. Es decir, lo plantea la propia política ya por vez primera. No da los cómo, simplemente pues da unas líneas de acción, da unas perspectivas de lo que se considera que se debe hacer en el país, pues para poder responder a estas necesidades. Segundo, u otros de los elementos de líneas de acción, generar condiciones de ejercicio profesional que fortalezcan la autonomía y promuevan el reconocimiento de quienes integran los equipos multidisciplinarios de salud. Bueno, esto fundamentalmente, acuérdense que enfocados en los servicios primarios, en los servicios del prestador primario, que eran pues base de la propuesta del modelo integral de atención en salud. Y finalmente, la tercera de las 10 líneas de acción que tiene que ver con esto es precisamente pues visibilizar y destacar el ejercicio de las diversas profesiones de la salud en las rutas integrales de atención en salud. Pero verdaderamente, si ustedes ven, pues
no hay todavía una claridad de conceptos, se confunden trabajo colaborativo, competencias colaborativas, ejercicio de las diferentes, visibilización de los ejercicios de las diferentes profesiones. Bueno, esto es un escalado, es un camino, es un acercamiento, precisamente pues para poder desarrollar líneas para una política verdadera de desarrollo de la IP y la práctica colaborativa en nuestro país. Sin embargo, y esto creo que tiene un mérito fundamental, a pesar de que este documento, pudiéramos decir, que ha tenido en todo el país pues diferentes, digamos, adeptos y detractores por diferentes aspectos de lo que plantea. Yo creo que si pudiéramos decir en algún documento formal de los organismos del gobierno central, del gobierno nacional, para empoderar en el país lo correspondiente a educación interprofesional y la práctica colaborativa en salud, sin lugar a dudas esto. Fue precisamente el decreto 376 del 14 de marzo de 2002, por medio del cual, pues, en el país se organiza o se dan los principales lineamientos para la puesta en marcha del sistema de formación continua para el talento humano en salud, en el marco, pues, del Sistema General de Seguridad Social en Salud vigente aún en todo el país. De tal manera que aquí se dan pues diferentes elementos, hay elementos novedosos respecto a los procesos de entrenamiento en salud, los planes territoriales de formación de talento humano en salud, de formación continua de talento humano en salud, pero hay de manera particular dos elementos que la política, o sea, que el documento resalta como elementos principales, como elementos centralizadores y principales, que son interprofesionalidad, es decir, en el texto hay en diferentes momentos pues explicación de qué cosa es la interprofesionalidad en la formación y desempeño del talento humano en salud, es decir, entendido esto como educación interprofesional y práctica colaborativa en salud, y además la formación en servicio, es decir, plantea que en la puesta de los sistemas de formación continua, pues habrá unos espacios de formación formal en el marco, digamos, de los procesos de capacitación que se pueden desarrollar desde las diferentes y actualización que podemos desarrollar desde las diferentes universidades y otras instituciones dedicadas a tales fines, sino que además de eso, la mayor formación se tiene que hacer directamente en el servicio, con los integrantes de los servicios, bajo esquemas de formación interprofesional también en los servicios. O sea, creo que fue muy avanzada esta norma porque hasta ese momento en los demás habían recomendaciones muy genéricas de las diferentes comisiones, de los diferentes espacios, de los encuentros que ya les conté, pero ya aquí por primera vez sale claramente definido pues la necesidad de empoderar esto en nuestro país. Y se dan además unos términos de tiempo de cumplimiento para elaborar los planes de formación continua del talento humano en salud y con el desarrollo de estas estrategias de interprofesionalidad y de formación en servicio como elementos fundamentales. Bueno, finalmente me gustaría conversar con ustedes sobre, bueno, ¿qué nos espera? ¿Cuál es el futuro de la IP y de la práctica colaborativa de salud en el país en el marco de la reforma a la salud? Bueno, acá quiero contarles y la verdad que les cuento con cierta pues frustración, pudiéramos decir, que como ustedes conocen, además del proyecto central de reforma propuesto por el actual gobierno, se han radicado para análisis en la Comisión Séptima de 3 otros proyectos. En un análisis que hicimos con nuestros colaboradores para poder encontrar en cuáles de ellos hablaba de educación interprofesional y de práctica colaborativa en salud. Y lamentablemente en ninguno de los 4 proyectos se habla de estos conceptos. Se habla de equipos básicos de salud, se habla de equipos multidisciplinarios en diferentes de los proyectos, se habla de equipos extramurales, fundamentalmente en el del gobierno,
pero en ninguno es claro qué cosa es un equipo experto. En ninguno de ellos se habla o se hace alusión a la necesidad de interprofesionalidad en la atención para un mejor cuidado en ninguno de los 4 proyectos que están en estos momentos en desarrollo en el país. Y por tanto, eso será una tarea importantísima que nos corresponde en ese sentido. En cuanto a prácticas colaborativas, aparece solamente en el proyecto del gobierno y en uno de los otros elementos 2 alusiones a algo que ellos llaman trabajo colaborativo en salud. Es decir, entendemos por esto pues, la práctica colaborativa del sistema y servicios de salud con todas estas concepciones que hemos visto, pero como no se desarrollan, simplemente se habla así en sentido muy genérico de la necesidad de el desarrollo del trabajo colaborativo para alcanzar diferentes metas. Bueno, entonces, esto es para que todos nosotros nos movilicemos, ya que estamos en estas etapas de debate, en estas etapas de análisis, para que a partir de que finalmente el elemento final que quede redactado, pues por lo menos quede claro que la necesidad de retomar lo que ya les he hablado, particularmente en esta norma, es decir, el decreto 376 del 14 de marzo de 2002 o de 2022, por lo menos desde ahí apuntalar para que queden también pues algunos de estos conceptos fundamentales de esta norma en el proyecto de transformación o de reacomodo del sistema de salud en el país. Pero bueno, no todo está perdido. En el desarrollo precisamente pues de las apuestas de lo que se ha llamado, esperemos a ver finalmente bajo qué términos queda aprobado el modelo preventivo, predictivo y resolutivo que ha planteado el actual gobierno, se identificó la necesidad de desarrollar una estrategia nacional de formación masiva territorial, intercultural, de atención primaria, en salud pública, en APS, en salud pública y salud colectiva en Colombia. Y para eso, pues fuimos convocados desde las diferentes instituciones al primer taller nacional de, digamos, de socialización y de concertación de los primeros acuerdos para avanzar en esta estrategia nacional de formación masiva que viene liderando la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud. Y allí, pues, 3 elementos fundamentales que yo quiero, pues, comentar. En primer lugar, se llegó a la conclusión de que efectivamente era muy necesaria la formación en servicio. Es decir, que la formación en servicio, eso lo logramos empoderar dentro de los acuerdos finales de la reunión, tenía que ser el eje estratégico fundamental para la formación masiva territorial. Y que la estrategia principal para lograr eso tenía que ser la formación de formadores bajo un enfoque de educación interprofesional y práctica colaborativa en salud. O sea, logramos que eso quedara en, digamos, el acta final de acuerdo de ese primer encuentro. O sea, privilegiar la formación en servicios, como habíamos visto, bajo un enfoque de formación de formadores, o sea, las cascadas multiplicadoras del conocimiento para los diferentes servicios, regiones, territorios, instituciones de cualquier ámbito, que permita precisamente pues que haya estos facilitadores de los procesos y que se generen además desde un enfoque de educación interprofesional y práctica colaborativa en salud. En segundo lugar, en el marco de esto, pues se desarrolló, se permitió, se pudo conformar la Red Nacional de Educación Interprofesional y Práctica Colaborativa en Salud para dar respuesta precisamente a las necesidades de la estrategia a nivel de país, pero además reconociendo las circunstancias específicas de las diferentes regiones del país y las necesidades propias de cada una de ellas. El taller, de hecho, pues en el taller, de hecho, funcionamos en 6 comisiones de trabajo, sobre todo pues con una subdivisión territorial que se desarrolló y se acordó en el propio taller. Pues también la conformación, el otro elemento importante era la estructuración de las redes regionales para DIP y práctica colaborativa en salud para
lograr, pues, desde la formación en servicio, poder avanzar en la Estrategia Nacional de Formación Masiva Territorial. Esta estrategia, como ustedes conocen, pues precisamente nuestros anfitriones, nuestra querida Universidad de Antioquia, pues forma parte, digamos, del core de la comisión que está organizando la Estrategia Nacional de Formación Masiva, junto a la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Javeriana de Bogotá, bueno, nuestra universidad, la UDES, y hay otros actores que hacen parte de esta importante comisión y comité que hace parte de la estrategia. Yo creo que no podemos perder de vista que desde allí tiene que consolidarse lo que se acordó en el taller, de que la esencia fundamental para la estrategia nacional tiene que ser la formación en servicio a través de la estrategia de formación de formadores con base en educación interprofesional y práctica colaborativa en salud. Así que invito a que si alguno de nuestros colegas en la tarde de hoy pues puede tener niveles de debate, de análisis y finalmente de consenso en el marco del Comité Nacional para la Estrategia, pues que logremos verdaderamente pues empoderar estos conceptos. Bueno, finalmente, para poder abrir el diálogo con ustedes en esta tarde, pues yo quiero recordar esto de una de las pedagogas más importantes que han existido en la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, y que resalta que sin lugar a dudas todo el mundo habla de alcanzar la paz, pero verdaderamente nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, o sea, concepto fundamental. Y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Entonces, bueno, pues bajo este concepto, si estamos planteando en el país fundamentalmente, pues la apuesta para una paz en todo sentido, una colaboración en todo sentido, unas cooperaciones, una solidaridad, una equidad, pues yo creo que no puede quedar por fuera de la política nacional actual en salud y de su reforma, pues un fuerte posicionamiento en torno a la educación interprofesional y la práctica colaborativa, que ojalá concluya con una política pública formalmente definida para este fin. Y si no, pues en estos documentos generales de avances para la transformación o la adopción del modelo que finalmente resulte de estos debates parlamentarios, pues tener definitivamente claridad del rumbo que está teniendo el mundo, que está teniendo la región de las Américas, que por supuesto nosotros no podemos quedarnos atrás, como habíamos comenzado nuestros temas, en un mundo cada vez más globalizado, un mundo cada vez más interdependiente, con verdaderos flujos de información y de conocimiento, a los cuales se unen ahora no solamente el tesoro de la inteligencia humana, sino la inteligencia artificial, que también es producto de nuestras innovaciones para el presente y para el futuro. Muchísimas gracias.